Shalom. Vamos a ir con nuestra ley de la Shonará. Estamos en la última parte que son recopilación de citas que aparecen en el Talmud en distintos lugares de los sabios que hablan de la gravedad de la Shonará, para poder entender un poco más la gravedad de este pecado y poder cuidarnos más. Cuando uno entiende la gravedad de algo, tiene más facilidad para cuidarse. Dice así, Gimel, tercera cita. Apinkas patuach bayat roshevet. La, la, la libreta está abierta y la mano escribe. Kol milash adam motzi mipiv. Cada palabra que el hombre saca de su boca, nirsheva lemala, es escrita en el cielo. Uvesha'ah shemegia, como está escrito en Pirkei Avot, da male mala minja, que tienes que saber qué hay sobre ti. Ain roa, un ojo que está observando. Ain roa, ozen shomat, una oído que está escuchando. Beyat kotevet, y se escribe en tus acciones. Está todo guardado. Eso también, estamos ahora en el tiempo de Yamim Noraim, y eso también nos recuerda y nos muestra la grandeza infinita de Dios. Que Él su grandeza es tan increíble que Él puede conocer todo lo que nosotros hacemos. Y esto es para ayudarnos a tomar conciencia de su grandeza infinita y también de cuidarnos cuando hay alguien como cámaras de televisión en un lugar, en un supermercado. El hombre, eh, antes podían haber mucho más robos, pero hoy día que lo están mirando, entonces esto ayuda a proteger al hombre, que su instinto negativo no lo venza. Es cuando te ponen todo tipo de cosas que te observan y te pueden dar una multa, un castigo. Y tú estás sabiendo que hay cámaras de televisión en los semáforos y cosas así. Protege a la gente de muchos accidentes y problemas que podrían tener. También las carreteras que tienen fotografía y pueden saber la velocidad de esta persona y le dan multas muy grandes. Toda esta idea de todas estas cosas que le dan temor al hombre, por un lado nos puede molestar, que yo quiero hacer lo que deseo, mi naturaleza desea, y me están frenando, me están obligando, me están reprimiendo, ¿no? Todas estas cosas que hacen es por tu bien, porque tú tienes dentro de ti un deseo natural de hacer cosas que pueden dañar a los demás y dañarte a ti. Entonces, esto que te están observando es un regalo para ti, para cuidarte, para cuidar a los demás. Que no te dejes llevar por esa naturaleza que quiere dominarte, que quiere hacerte actuar mal y hacerte un daño a ti cuando te domina. Entonces, todas estas cosas que parecen a veces que están hablando, que Dios me observa, ¿por qué me tiene que observar? ¿Por qué me tiene que exigir? Porque Dios quiere el bien de ti. Y como un padre, como un Estado pone leyes a veces duras para la gente, que eso les permite a ellos vivir en paz, como dicen los sabios. Si no fuera por el temor del gobierno, un hombre se comería al otro. Pero como hay gobierno y fortaleza y temor, eso nos ayuda a retener nuestro impulso natural. Y acá hay un impulso muy terrible, y que hace mucho daño y mucho pelea y separa a la gente y dolores terribles, que es nuestro Lashon Hara. Entonces, saber esta verdad y recordarla y poner atención y cuidarte nos va a dar la fuerza hasta que nosotros podamos entender la gravedad de todo esto, que es una cosa terrible. Como yo en mi vida quiero que alguien hable mal de mí, de lo que yo he hecho, de que me he equivocado, de que todo tipo de cosas que he hecho negativas. Los demás no quieren que nadie hable mal de ellos. Entonces, hay veces que nuestra naturaleza eh,
se siente con una alegría tremenda, se siente libre, puede hacer lo que ella quiere, pero tenemos que saber que eso, si va en contra de la Torá, es un daño a mí, a mi alma, a todo lo mío. Entonces, muy bueno saber que hay se está escribiendo cada cosa que tú haces, cada cosa que tú hables, y se va a juzgar, y hay juicios duros. Entonces, por un lado, puede molestar, ¿no? Como dijeron los sabios, cuando llegó la Torá al mundo en el monte Sinai, bajó Siná, odio al mundo, una aplicación que da el Rav Kook. ¿Por qué? Porque Dios dio y obligación a las personas. Y ahí, a las personas que no cumplen estas obligaciones, van a tener problemas. Hay juicios, hay leyes que hay que cumplir, toda la humanidad tiene que cumplir. Y el pueblo de Israel también, en especial. Entonces, el hombre quiere, su naturaleza, como dijimos, quiere ser libre, pero no entiende que esa libertad le puede causar un daño terrible a él y a los demás. Y la sabiduría divina que nos quiere guiar y cuidar nos exige esto para nuestro bien. Entonces eso es lo que dice acá. El hombre tiene que saber que todas sus acciones están escritas como en una pincas, como en una eh, libreta en el cielo. Y cuando él llegue, después de los 120 años que fallezca, y tiene que dar juicio por sus acciones. Cada año en Rosh Hashanah, nosotros estamos ahora entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Hay juicio cada año. Y cuando uno fallece también llega al cielo y tiene que dar juicio por sus acciones. Entonces en ese momento se le va a llamar la atención y se le va a hacer un juicio por todo lo que habló negativo en este mundo. Como por cada mitzvah que tú hiciste, Dios la cuida y la guarda para tu bien. Cada pecado que no fue borrado con chuva, con arrepentimiento, como se debe hacer. Dios, me avergüenzo y me arrepiento de haber hecho esta prohibición y no la vuelvo a hacer nunca más. Y así se borra. Y si no se borró, se va a cobrar. Hasta acá. Dale. Cuarto. Ameabdim et zhutehem. Los que pierden sus méritos. ¿Qué significa? Que Shadam Magia Livne Bedin Shel Mala, cuando una persona va a llegar al juzgado en el cielo, פותחים לפניו ספר שבו רשומים כל המעשים שעשה בימי חייו. Se le, eh, se le abre el libro, como nosotros sabemos que entre Rosh Hashanah y Yom Kippur se abren tres libros: el libro de la vida para los justos, el libro de la muerte para los malvados, y para los que están en el medio, el libro de los que están en el medio, en la balanza, que si hacen chubá entre Yom Kippur y Rosh Hashanah y Yom Kippur, se les inscribe para la vida, si no, no. Entonces, todo lo que hicimos dentro de nuestra vida hay libros escritos para cada uno, donde están escritos todas las acciones que él hizo en su vida, tanto méritos como faltas. ביום חשבון ימצאו רבים כי בספרם נרשמו זכותם ימצאו רבים כי בספרם נרשמו לזכותם מעשים טובים שהם כלל לא עשו. Y va a haber una cosa increíble. Van a ver en este libro que hay veces que se escribieron ahí cosas que eran positivas que ellos no hicieron. Letimiatam Yanelaem. Y cuando ellos van a estar asombrados y van a preguntar qué es esto,
Ele mazhuyoshen el kehum anashim shedibru alechem ra venitnu lachem beshelkach. Y le van a responder, estos son méritos que tenían las personas que hablaron mal de ustedes, de ti, y se anotaron a ti. ומאידך לאותם אנשים אשר ימצאו כי איבדו זכויותיהם נמחקו מספרי ייאמר, y por otro lado van a haber otros que van a estar sorprendidos porque habían cosas que ellos hicieron buenas y no aparecen. כי מעשיהם הטובים נרשמו לזכות של אלה אשר דיברתם בגנותם, y van a aparecer esos méritos en los, sobre las personas que tú hablaste mal de ellos. בדומה לכך, parecido a esto, יהיו אנשים שימצאו כי בספר רשומים לחובתם מעשים רעים שהם מעולם לא עשו. Por otro lado, en este libro van a aparecer todo tipo de cosas negativas que él no hizo y están en el libro de él. וגם להם יאמר, אלה הם החטאים אשר אחרים שאתם דיברתם בגנותם ועל כן נרשמו לחובתכם. Y estos son pecados que hicieron esas personas que tú hablaste mal de él, y esos pecados vienen a ti. Así explica el libro de Jobot Alevavot, el libro muy famoso del Rabbeinu Bejaye. Entonces, cuando uno habla mal de otra persona, tiene que saber, querido, tú le estás pasando a él parte de tu mérito y estás recibiendo sobre ti cosas negativas de ellos. Esa es tu recompensa. Así que cuídate bien, porque puedes perder tu mérito y puedes recibir las cosas negativas de los demás todavía. Hey, quinta. Abba Yadayim Reikot. Alguien que viene con las manos vacías. Yesh Mitasher Benkol. Está escrito en Mishlei del rey Salomón. Hay quienes se enriquecen y no tienen nada. Vamos a ver qué explica. Yesh Adam Amatzliach be Misharo. Umegalgel Kesafim Rabim. Hay gente que tiene mucho éxito en sus negocios y maneja y mueve mucho dinero. Ulam besofo shel cheshbon uyotze biyadayim reikot lelo rebach. Pero al final sale con las manos vacías. Mibnei shototav bepsedav alu alaknosotav. Él movía mucho dinero, estaba manejando mucho dinero, pero al final las pérdidas fueron más que las ganancias y salió sin nada, sin ninguna ganancia. Bedomelekaj, parecido a esto, Matsuya davar gam be mitzvot usharam. Así también pasa con nuestras mitzvot, nuestros mandamientos positivos y sus beneficios y su recompensa. Yesh leja adam haosek kol yamav be mitzvot umasim tovim. Hay gente que se ocupa mucho en hacer buenas acciones mitzvot y buenas acciones, y está con un buen negocio, está haciendo mucha. Pero cuando llegue el momento de presentarse frente al juzgado en el cielo, que él lo meuma mikol skuyata barabot, va a encontrar que no tiene nada. Él kaluba du mimeno begin dipura barayim. Y él se va a encontrar con la sorpresa que sus palabras negativas fueron lo que causaron que estas mitzvot se perdieron. Seguimos. Vav. Alma harab betamigdash. ¿Por qué se destruyó el betamigdash? Lo harba Yerushalayim beyemei bet sheni. No se destruyó Jerusalén en el segundo templo. Ela babom mesaprei lashon hara. Sino por el pecado de los que contaban, hablaban lashon hara. Shayu benem ubishbil sinat chinam shetabahem. Por el pecado de hablar lashon hara y el odio gratuito que había entre ellos. Así está escrito en el Talmud de Yoma y Gittin. Hemos estudiado tanto, ya terminamos el libro de Lashon Hara, ya lo estudiamos acá. Estamos ahora viendo la cita.
hay que recordar, y lo principal es recordar qué es lo que es, a veces de tantos árboles no se ve el bosque. Tenemos que recordar en general de qué estamos hablando. ¿Qué es lo que es? Primero viene la prohibición que está escrita en la Torá de Regilut. Regilut es que alguien te viene a contar que esta otra persona habló de ti o hizo algo mal de ti, te hizo algo malo. Todo que sea verdad, viene a contar algo que habló mal de ti o algo así, ese es Regilut, prohibido de la Torá. Aunque sea para verdad. Solo vimos que en casos de verdadera necesidad y beneficio hay condiciones para revelarte. Pero si no recuerda, no se puede hablar. Y todo lo que hablamos del capítulo de Regilud son distintos ejemplos para qué significa habló mal de ti, qué significa hablar mal de ti. Decir que, decir que no eres inteligente, que hiciste una tontera, que no. ¿Qué significa? Después, la Shonará, que es lo que es la Shonará, hablar mal de dos personas que están hablando de un tercero, algo negativo que hizo. ¿Qué significa algo malo? Todo el libro viene con ejemplos para decirte cuál es el límite más bajo de lo malo. O sea, cuando la Torah te define, tienes que honrar a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa honrar a mi padre y a mi madre? Cuando él me pide un café y se lo doy, estoy honrando a mi padre, es una mitzvah de la Torah. ¿Dónde está escrito? Está incluido en honrar a tu padre y a tu madre. Entonces hay muchos ejemplos para poder guiarnos y decirnos hasta dónde llega esta mitzvah. Todo lo que estudiamos en este libro, en resumen, fue para tener una idea qué significa que alguien me viene a contar lo que dijo él de mí o hizo contra mí. Eso es, eso es la primera prohibición de la Torá, de la Shonará, que se llama Regilut. Él está escuchando por todos lados y me viene a contar. Prohibió la Torá y prohibió escucharle. Si tú sientes que te están contando, no. ¿Y qué es lo que es algo negativo? Es todo lo que estudiamos. Después, la Shonará, nosotros dos estamos hablando de un tercero, que hizo algo errado, equivocado, aunque sea verdad. No tienes que preocuparte y meterte en las cosas negativas del otro. Y todo el libro fue para darte todo tipo de ejemplos distintos para entender qué significa algo malo. Y después viene la última, que se llama Mutsiri la Shemra, que cuando tú estás mintiendo e inventando cosas al otro. Es increíble. Ahora estamos estudiando en la Biblia, en las clases de Tanaj, de Biblia, que nos están llegando, nos llegan cada día dos capítulos maravillosos. Como dijeron contra Jeremías, Jeremiao, el profeta, que él venía y criticaba, y Jeremiao sufrió. Dios lo mandaba hacer profecía negativa y el pueblo ya no quería escuchar. Déjame tranquilo, no me digas qué tengo que hacer. Y él seguía y seguía, tenía que decir estas profecías que les va a ir muy mal, va a haber destrucción, va a haber muerte. Y ellos ya querían matarlo. Decían, vamos a inventar cosas contra él. Él tomó una mujer prohibida, él tomó esto, para poder deshacernos de él, que se muera. Increíble. Entonces, pero estas son prohibiciones gravísimas y después ellos sufrieron mucho. 3 millones de personas murieron y fueron exiliadas por los pecados de ellos. Y el miedo le advirtió y le advirtió y le advirtió. Y se reían de él y lo golpeaban y lo querían matar. Y él estaba criticándole y advirtiéndole. Y no entendieron, hasta que después, terrible dolor. Entonces, ¿cómo se llama? Estamos justo en el tiempo donde hacer el chubá es el tiempo donde Dios está cerca de nosotros. Es más fácil. Como hoy día leí el Ram Melamed en Pnei Alajá, que es muy lindo, dice, mucha gente está tranquilo. ¿A mí qué me va a pasar? ¿A mí qué va a pasar? Pero dentro del año vemos cómo tuvo un accidente, cómo tuvo estos problemas, cómo tuvo sufrimientos, dolores terribles. Eso no es casualidad, nada es casualidad. Eso se le juzgó en el Rosh Hashanah anterior hasta Yom Kippur y se fijó el decreto. Y él estaba totalmente seguro de que no iba a pasar nada. Entonces tenemos que hacer chuva, tenemos que entender,
Tenemos que no ser que nuestro Yetzer Hará, instinto natural, nos guíe, sea nuestro rey, nuestro consejero, que lo que él quiera nosotros hacemos con los ojos cerrados y después sufrimos como no sé qué, un dolor terrible después para la persona. Tiene que entender que tiene que dirigirse con la sabiduría de Dios y no con el instinto natural. A veces la única forma de aprender es golpeándose, hasta que uno entiende que por qué no actúa con sabiduría. Espero que nos despertemos temprano, porque después duele mucho. Como dicen los sabios, mejor llorar antes que llorar después. Llorar ahora tratando de estudiar estas leyes, fortaleciéndote, dominando tu boca. Quiere hablar, frénate. Ve si esto es lo correcto decir o no. Hay muchas cosas que se pueden hablar y que es una mitzvah tremenda hablar. Y como dicen los sabios, hay un tipo de palabras que une a las personas, une a la pareja, construye el amor de la pareja entre las personas. Pero hay tipos de palabras que arruinan todo esto. Entonces necesitamos sabiduría y actuar con ella. Y no dejarnos guiar por nuestra naturaleza. Seguimos. Zain, Aniut, pobreza. בזמן שבית המקדש עמד על תילו, היה המדבר לשון הרע נענש בצרת. En el tiempo del templo, una de las consecuencias que tiene esta prohibición de la Lashon Hara, como Miriam, cuando habló de Moshe Rabbeinu, se llenó de esta cosa de lepra, y Aarón le pidió a Moshe que rece por ella. Y dicen que una de las cosas que llega a esta enfermedad en el cuerpo, que no sé si es la lepra de hoy día o no, lo que se llamaba en ese tiempo tzarat, que el Cohen la veía y se contagiaba la muralla y la ropa, esta cosa que llegaba, una de las razones de esto es por la Shonara. Entonces dice acá, cuando estaba el Beit HaMikdash construido, el que hablaba la Shonara nenash betzarat. El que hablaba la Shonara era castigado con este problema de tzarat. Tuelet Rabay Tabonese. Y era una cosa muy importante este castigo. Mimneshe Negua Atzarat, Nega Atzarat. Allá va el Acohen, allá va el Acohen. Shibdo que está nega, porque cuando uno tenía este problema, aparecía una mancha, algo especial en el cuerpo. Él iba donde el Cohen para preguntarle. Vas allá Cohen Omer Bosnav Divrei Kibushim Mojijim Alabón la Shonara. Y él lo criticaba y le decía, le hablaba del pecado de la Shonara. Kayom She'em Bet Hamikdash Kayam Ben Cohen Ametaer. Y hoy día que no hay Cohen Gadol, no hay Cohen que está no hay Bet Hamikdash, el templo, y no hay Kohanim que purifican a la persona. Neenasha Medaber la Shonara Beaniut. Una de las cosas que causa el Lashon Hara es la pobreza. Shekula y Keneget Atzarat. Y es algo que es más o menos parecido y equilibrado a la Tzarat, a este problema que nacía cuando uno, por distintas cosas, también dicen que cuando una persona orgulloso tenía Tzarat también, como vimos en la Biblia, distintos casos de personas que cuando eran muy orgullosos, arrogantes, entonces tenían esta enfermedad también. Aniun Mesirat Adam et Agaba. Oh, justo lo que dijo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué el Atzarat tiene que ver con la pobreza? Lleva a la pobreza. Porque la pobreza saca del hombre el orgullo de él. Su idea de que era tan grande, tan maravilloso, cuando estaba un pobre y necesita de los demás y no tiene cómo arreglársela solo, se rompe su corazón. Entonces, y esto, la pobreza, le ayuda a él, porque una de las causas grandes del hablar de los demás mal, porque tú te sientes más que ellos. Entonces tú puedes criticarlo.
Shile Rob, Gorema y Karele la Shonara. Porque el orgullo es una de las cosas principales que causa la Shonara. Imagínate que tú eres una persona que ves la realidad verdadera, que eres una persona que entiende que tú eres una criatura creada por Dios desde, desde tu primera electrón, célula, miembro, cuerpo, pensamiento, entendimiento, alma, todo viene de Dios. Tú acá, un regalo. Tú eres una persona como algo desnudo acá que lo vistieron. Le pusieron un cuerpo maravilloso, le pusieron alma maravillosa, todo te lo dieron. Y te han dado vida, y te quieren dar vida eterna. Y eh, el que hizo todo esto, que es el creador, con una bondad infinita, porque tú no empezaste ni siquiera a pagar todo lo que te han dado, y le debes toda tu salud, todo tu dinero, todo tu éxito, tu entendimiento, tu capacidad intelectual, tu éxito en tu negocio, todo se lo debe a él. Él te lo está detrás de ti dándote todo. Tú le debes todo a él. Imagínate una persona así. Un rey que tiene un poder tremendo, que toda esta creación para él no es nada. Él con unas palabras creó todo esto, y mundo, y mundo, y mundo. Y tú le debes todo y entiendes esta verdad. Y todo segundo que tú estás aquí vivo es un regalo de él a ti. Y si tú puedes captar un poco esta verdad real, entonces, si tú puedes captar esta verdad, entonces una persona así, si uno piensa un poco en esta realidad verdadera, que no sabe cómo agradecerle, cómo darle. Imagínate que viene una persona que tú eres extranjero acá, llegaste de otro lugar y no tienes ningún conocido, nadie. Estás sin dinero, sin trabajo, sin nada. Y una persona muy rica que no necesita nada de ti, es una persona muy, muy rica, tiene bastante ya honor y no te necesita para nada. Y te recibe en su casa y te da de todo y te ayuda y te ponen un negocio, te pone un negocio para ti. Necesitas dinero para médicos, te ayuda bien, tú te casas, él te hace el casamiento, te consigue la esposa, tu hijo, él te ayuda a criarlo, a mantenerlo. Y tú le debes todo, 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 todo. Has estado en peligro de vida, él te salvó, a tu señora, a tu hijo. Y de repente tiene su hijo acá. Y él te pide, tú le debes todo, 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 todo a él. Y de repente él te pide que, por favor, preocúpate de mi hijo, ayúdalo si él necesita algo. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a fijarte en las cosas negativas y empezar a hablar mal del hijo? Tú lo único que vas a querer hacer es, es como tu amo. Él es tu... Imagínate que es el rey. Imagínate que no es el rey de toda la creación. Que no tienes cómo pagarle, cómo devolverle, que le debes todo, 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 todo a él. Y de repente aparece acá su hijo. ¿Qué? ¿Va a hablar mal? ¿Va a empezar a ver cosas negativas de él? ¿Va a conversar de él? Cuando él te dice, por favor, ayúdalo, quiérelo, por favor, estas cosas de hablar negativo, no, por ningún motivo. Tú vas a abrir la boca. Y no solo que él te ayuda hasta hoy día, todo tu futuro y cada momento de hoy día del presente dependen de él. Y él está observándote. Y tú vas a empezar a hablar mal del hijo. O no crees nada, o estás loco. Entonces, cuando uno piensa en todo esto de verdad, puede entender que una prueba es la Shonara. Una prueba si nosotros hemos entendido realmente la verdadera, la realidad verdadera de este mundo. Si nosotros la entendemos de verdad, no vamos a hablar una palabra contra nadie. Si tú hablas una palabra contra otra persona, significa que tú no crees que Dios te está observando, no crees que Dios maneja la creación, no crees que Dios dio la Torá que es verdadera. Los pecados más grandes de la creación, los pecados más, las faltas más grandes, se están expresando en estas pocas palabras que estamos hablando mal de los demás.
Es solo una señal que tú no crees en todo esto. Entonces, que uno puede creer que recibe un castigo muy grande, sí, porque no son estas palabras. Estas palabras solo son una señal que yo no creo en todo esto, que yo no creo en Dios, que yo no creo que Él está observando, no creo que ellos son su hijo, no creo nada de todo esto. Entonces, si tú no crees nada de todo esto, entonces estás haciendo un pecado terrible, terrible. Que estas palabras solo están revelando esa verdad. Esa es una de las realidades de la Shonara que es tan grave, en verdad. Entonces, todo. Hasta acá, un segundo, no terminamos todavía. Ah, sí, sí, mejor, mejor. Que el orgullo es que una de las cosas que más nos llevan a la Shonara, y esto que de la Shonara te va a llevar a pobreza, y la pobreza te va a quitar ese orgullo, te puede ayudar a salir de este problema. Espero que podamos salir de este problema con más facilidad, no tengamos que sufrir para poder salir de él. Shavua Tov, Shana Tova y Kol Tuv.